Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en una cuarta sesión de trabajo en donde vamos a compartir algunos elementos importantes y unos conceptos importantes para el desarrollo de sus unidades productivas relacionados con el tema de las finanzas. En las sesiones anteriores estuvimos conversando. En la primera sesión estuvimos hablando del tema de qué pasaba en la economía y cómo se está moviendo el mercado hoy en el tema de la pandemia, cómo ha afectado el tema de la situación de emergencia sanitaria a la oferta de bienes y servicios que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Porque como emprendedores nos movemos porque ofrecemos un servicio o vendemos un producto y alguien, con base en las necesidades humanas que tiene, pues accede a satisfacer esa necesidad con la oferta que nosotros tenemos. Entonces, veíamos en esa y conversábamos en esa sesión que bueno, estábamos pasando inicialmente por un tema de unas restricciones que a todos nos debimos enfrentar porque era la única forma en la cual la situación de emergencia se podía controlar. Y que esta situación de aislamiento obviamente generaba en las personas, en todos, nos generaba una sensación de incertidumbre y que por esa sensación de incertidumbre lo que hacíamos era guardar el poco recurso que teníamos y ese recurso distribuirlo estratégicamente en satisfacer las necesidades básicas que teníamos o que tenemos. Y que en ese momento hablamos del tema de vivienda, el tema de alimentación, de salud, el tema de educación. Y que obviamente eso entonces, ¿qué generó? El que como no estábamos haciendo circular el dinero, circular los pesos, sentimos en que comenzamos a perder capacidad, ¿no? O perder ingresos, porque no estábamos vendiendo al mismo nivel del que traíamos antes de la situación de emergencia y sentimos que entonces nuestros ingresos se disminuyeron. Y hablábamos que una de las formas para enfrentarnos a ello, para comenzar a mitigar esa situación, era buscar acciones innovadoras que nos permitieran seguir haciendo presencia en el mercado, seguir teniendo algún contacto con los clientes y en esos orden de ideas pues comenzar a mejorar el tema de las ventas. Y que en la economía iba a suceder que se iban a ir abriendo poco a poco los sectores económicos y entonces íbamos a comenzar a pasar de esta fase de aislamiento a un tema de estabilización, de recuperación. Y que posterior acá, cuando ya estuviera un poco más mitigada el tema de las tasas de contagio, íbamos a estar en un tema de recuperación y obviamente a volver a sentir que se mejoraban nuestros niveles de ingreso. Y en ese momento charlábamos que ante estas situaciones adversas debíamos obviamente tomar una posición. En ese momento hablamos con base en una lectura que tomábamos la posición de un huevo o de una zanahoria o del café. Y que en fin lo que nos decían era, hombre, busquemos la forma de que estas situaciones adversas no nos amilanen, sino que nos ayuden a salir adelante y que las usemos como plataforma para seguir persiguiendo los sueños que tenemos. Hicimos un recorrido por temas de innovación, valor agregado, y en la siguiente charla estuvimos conversando el tema entonces cómo llegar al mercado y el tema de las redes sociales y el tema en cómo se usa el material publicitario y cómo nos relacionamos con los clientes. Pasamos a una tercera sesión donde entonces dijimos, listo, todo esto que tuviste, planéalo, o sea, desarrolla acciones planeadas. Y nos basamos en una lectura del leñador, de que alguien, creo que la señora Rubí, nos contó que toda la impresión que ella le dio la lectura del leñador, porque le decía que efectivamente uno debe planear los ejercicios antes de desarrollarlos, todas las actividades deben ser planeadas, hay que manejar una agenda y finalmente quienes tenemos unidades productivas tenemos que ir haciendo procesos de mantenimiento sí, mantenimiento y control del proceso en aras de que podamos mantener la productividad. Hoy vamos a conversar entonces cómo todos esos temas del mercado, de llegar al mercado, de la innovación, el tema de la planeación, ¿cierto?
nos, obviamente eso va a impactar en los ingresos, en que podemos mejorar los ingresos. Y entonces, hoy vamos a hablar de tres conceptos importantes que debemos tener en cuenta para el manejo del dinero, ¿cierto? Y lo hemos llamado la eficacia y la eficiencia en el manejo de las finanzas. Y lo que se busca es que podamos identificar herramientas y procesos básicos para que podamos costear nuestros productos y para manejar el dinero y tener pautas de ahorro. Específicamente, la intención es que identifiquemos el cómo podemos manejar un registro diario de ingresos y egresos de recursos de la unidad productiva, el que efectivamente validemos que los ejercicios de costeo que estamos haciendo estamos teniendo en cuenta todos los elementos que se deben incluir y que no estemos dejando por fuera alguna cosa importante para el ejercicio de establecer el costo y el precio de los productos y los servicios. Y finalmente, obviamente, como estamos generando ingresos, debemos comenzar a tener unas pautas de ahorro porque eso en la medida de lo posible impactará en que podamos cumplir con el mapa de sueños que en la charla número 1 conversábamos. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros costemos los productos y establecemos el costo real de las cosas que producimos o vendemos u ofrecemos? Primero porque nos da claridad de efectivamente cuáles son los productos que debemos ofrecer, cuáles son los productos que nos dejan más ganancias, ¿cierto? Dos, porque obviamente como establecemos el costo de lo que ofrecemos, podemos definir un precio y con base en ello tenemos un poder de negociación. Siempre se nos van a presentar personas que nos van a decir, oye, pero ¿por qué no me haces una rebaja, un descuento? Si te hago una compra masiva, ¿por qué no me bajas un poquito el precio? Si tú conoces el costo de tus productos, obviamente puedes definir el que le bajes al precio un 5, un 10, un 20, un 30, un porcentaje que se puede definir sin dejar de recibir utilidades. Entonces, el tema de costear y el tema de establecer precios nos da esa oportunidad de negociar con los proveedores, con los clientes, pero también con negociar con los proveedores. Porque se acuerdan que en el ejercicio de planeación hacíamos una identificación de cuáles eran los precios que esos proveedores nos daban y si nos daban crédito y qué interés nos cobraban y en cuánto plazo debíamos pagar. Todo este análisis del tema del manejo de los costos nos lleva a que identifiquemos efectivamente cuál es el proveedor que nos está haciendo la oferta más conveniente en precio para nuestro proceso productivo. El que nosotros establezcamos precios y costos de los productos nos da claridad de cuál es la ganancia real que obtenemos por la venta de los productos. Porque muchas veces confundimos la ganancia con el pago que debemos recibir y ahora cuando veamos el análisis de costos nos vamos a dar cuenta, hay que diferenciar el pago de la mano de obra de la ganancia o la utilidad que el negocio debe producir. Y finalmente, cuando sabemos cuál es el costo, el precio, cuánto nos ganamos, cuánto perdemos en un momento dado, pues obviamente nos da luces de cuál es el nivel de ahorro que podemos tener. Porque si ya sabemos cuánto nos ganamos y cuánto efectivamente nos invertimos nosotros en el mantenimiento del hogar, podemos decir, yo puedo determinar una porción de 100 pesos, 200 pesos, 1000, 2000, 100,000, semanal, diario, mensual, a ahorrarlo, a ir creando un capital de ahorro, porque, como les digo, tengo claridad en el tema de mis finanzas. Es importante, y aquí voy a ir haciendo alusión a un ejercicio de establecer el precio de un pan, pero el tema aquí importante es que lo vayamos relacionando, ustedes lo vayan relacionando con el tema de su unidad productiva y vayan dándose cuenta qué elementos es lo que debemos tener en cuenta para hacer el cálculo de los costos, del costo del producto, el costo de los bienes que ofrecemos. Y en este ejercicio hacemos el cálculo del costo de un pan y entonces cuánto debemos cobrar por ese pan. Inicialmente, ¿qué debemos hacer? Escribir en una hoja, hacer un listado de cuáles son las materias primas, los insumos que nosotros usamos para producir ese bien, ¿cierto? Y también cuando nosotros no hacemos
producción, sino que lo que hacemos es la oferta de oferta de un servicio. Por ejemplo, yo soy plomero, electricista, yo lo que ofrezco con servicios de mejora en las conexiones eléctricas o de reparación de aparatos. Entonces, yo que debo tener en cuenta qué es lo que yo invierto para hacer ese proceso de reparación, de oferta de servicios. En este caso del pan, ¿cuáles son las materias primas para producir un pan? Hombre, la harina, el azúcar, los huevos, la sal, la margarina y la levadura. Son productos básicos, ¿cierto? Para producir un pan. Y entonces, cuando defines esa lista de insumos, le colocas al lado el precio. Entonces, en la harina me cuesta, y aquí estoy dando precios estimados y precios de pronto están muy elevados o de pronto por debajo, como es un ejemplo y una suposición que estamos haciendo. La harina me cuesta 70,000 pesos el bulto de 50 kilos. El azúcar me cuesta 88,000 pesos el bulto de 50 kilos. Los huevos, 8,800 pesos la canasta de 30 huevos. Hoy está un poco más cara con la situación de emergencia. Es un producto que se ha subido el costo, está en 10,000, 12,000 pesos una canasta de 30 huevos. La sal me cuesta 15,000 pesos el medio bulto, es decir, 25 kilos. La margarina, 75,000 pesos medio bulto, 25 kilos. Y la levadura, 5,400 pesos la libra, es lo que requiero para el proceso productivo del pan. Adicional a eso, ¿en qué más incurro yo para producir el pan? Entonces necesito una mano de obra. Y esto aquí hago un llamado especial. Esto es un elemento que muchas veces no incluimos en el cálculo de los costos del producto. Porque, como les digo, confundimos el pago de la mano de la obra, el pago de nuestro trabajo, con la utilidad que vamos a recibir por la venta del producto. Y no, cuando vamos a costear, debemos incluir el valor de la mano de obra en el costo del precio del producto. Entonces, en este caso decimos que a un panadero, que somos nosotros, le tenemos que pagar 35,000 pesos por el día de trabajo. Y que al ayudante de panadería, si lo requerimos, en este caso dijimos que si lo requerimos, le vamos a pagar 32,688 pesos el día de trabajo. Si ustedes multiplican eso por los 20, 25 días, podrá darles que al panadero entonces en el mes le vamos a pagar al punto medio de 1 millón de pesos y al ayudante 800 y pico de pesos por el mes de trabajo. Entonces les repito, importante incluir en el cálculo de los costos de los productos el tema de la mano de obra. Eso no es la misma, no es la utilidad. La utilidad es otra cosa distinta. La utilidad es la ganancia que deja el proceso productivo y el proceso de comercialización de tu producto. Pero tú solo por el proceso productivo debes recibir un pago por tu día de trabajo, como te fue, así como cuando yo me voy a ganar un jornal haciendo un trabajo en una finca o ayudando a alguien en una obra y me pagan un día de trabajo. Aquí en este proceso también ustedes deben incluir para el cálculo del precio y de los costos el tema de la mano de obra. Adicional a eso, en el proceso productivo, ¿en qué más gastamos? Todos los meses uno paga agua, gas, energía eléctrica, un arriendo mensual, ¿cierto? Y como tú usas, por ejemplo, un espacio de tu casa para hacer el proceso de producción, entonces tienes que incluirle en el costo una porción del tema de arriendo. Como tú para el proceso productivo usas luz, porque hay un momento en que tienes que prender la lámpara, ¿cierto? O prender alguna maquinaria, entonces hay una porción de ese recibo que debes incluirlo en el cálculo de tus costos. Y así en el tema del agua, en el tema del gas natural, lo incluimos en el costo. No, que es que yo cocino, listo, pero entonces hay una forma en cómo distribuir ese precio y definir cuánto es lo que le vas a cargar al costo del proceso productivo. Y entonces ahí tienes tres elementos, ¿cierto? Las materias primas, el tema de la mano de obra y unos costos que hemos llamado indirectos, que son los servicios públicos y el arriendo, que los debes incluir en el cálculo de tus costos. ¿Qué haces con esta? Después que tienes esta lista y esos precios al lado. Entonces debes definir cuánto efectivamente gastas para producir ese pan. Perdón, ¿Y César, cómo lo qué hago? pena. Entonces, Ay, señora, César, qué pena que te interrumpa. Es que hay unos beneficiarios que quieren entrar. ya voy y miro enseguida. Sí, porfa, gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, dale, listo. Entonces,
¿cómo llevo yo el precio? ¿Qué tengo que hacer? Coger lo que me costó a mí la harina y calcular cuánto me voy a gastar yo de harina en el pan. Entonces decimos que yo me gasto en el tema del cómo calculamos el precio por gramos, porque uno para producir un pan produce no por kilo, sino por gramos. Divides el precio de tu bulto de harina, los 75.000 pesos, entre la cantidad de gramos que tiene. Pero como, ¿cuántos gramos tiene un bulto de harina? ¿Cuántos gramos tiene un kilo? Tiene 1.000 gramos. Entonces, si un kilo tiene 1.000 gramos, ¿cuántos gramos tiene un bulto de 50 kilos? Multiplica 50 por 1.000 y te da 50.000 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los 75.000 pesos que nos costó el bulto por el número de gramos que estamos pagando, que estamos comprando. 75.000 entre 50 resulta que tú estás pagando 1.5 pesos por cada gramo de harina. ¿Cierto? ¿Cuántos gramos de harina te está gastando en producir un pan? Entonces te está gastando más o menos 5 gramos de harina para producir ese pan que estamos haciendo aquí de ejemplo. Te multiplicas el precio del gramo de harina por el número de gramos que te está gastando y te da entonces que son 7.5 pesos de harina que te estás gastando en producir ese pan. Y asimismo hacemos ese mismo ejercicio con todos los productos, con la harina, con el azúcar, con los huevos, con la sal, con la margarina y con la levadura. Calculamos cuánto es que le vamos a gastar en cantidad de cada material y entonces lo llevamos a identificar cuánto es que nos cuesta esa cantidad en pesos, ¿cierto? Con el tema de la mano de obra, hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuánto de esos 35.000 pesos le vamos a cargar al costo de ese pan? ¿Y entonces cómo lo hacemos? El proceso productivo demora más o menos 8 horas diarias, ¿cierto? Entonces dividimos 35.000 entre 8 horas y nos da el precio de la hora. Y después dividimos ese precio que te dio por hora y lo divides entre 60 y te da el valor por minuto. Seguramente muchas veces en algunas discusiones a los que nos gusta el fútbol, habremos dicho, oye, y los noticieros sacan las cuentas y los diarios, y uno lee por ahí, es que Falcao se gana por hora no sé cuántos millones de pesos. Es el mismo ejercicio, cogen el valor del tipo en el año, lo dividen entre meses, después entre días, después entre horas, entre minutos y definen cuánto se gana Falcao por minuto. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer. Cogemos los 35.000 pesos que definimos que le vamos a pagar al panadero, que somos nosotros mismos, en algunos casos, y lo divides entre las 8 horas que el panadero trabaja en tu unidad productiva. Y después lo divides entre los 60 minutos que tiene cada hora y te da el valor del precio por minuto. ¿Cuánto tiempo se demora el panadero haciendo ese pan que estamos contabilizando? Entonces decimos, no se gasta 10 minutos, listo, multiplicamos ese valor que nos dio por los 10 minutos y entonces sabemos que el panadero le pagamos para producir ese pan, digamos un ejemplo, 300 pesos para producir ese pan por el tiempo que se gastó. Así mismo hacemos con el ayudante y así mismo hacemos con el tema de la energía, el gas, el agua, el arriendo. ¿Cuánto en temas de tiempo? ¿Cuánto, por ejemplo, de luz? El recibo me viene por 28.000 pesos en los 30 días. Eso es un ejemplo porque seguramente nos viene y ahora en estos días mucho más costosos nos están viniendo los servicios públicos porque estamos mucho tiempo más en la casa. Entonces el recibo nos viene aquí dice por 28.800 pesos. ¿Cómo lo llevo yo a calcular, a cargarle una porción al pan? El mismo ejercicio, divido los 28.800 entre los 30 días, ese valor que me da entre el número de horas que trae el día, que son 24, después lo llevo al tiempo en que demora pues, el minuto, o sea, cuánto estoy pagando por minuto en luz, y entonces como yo me estoy gastando 3 minutos en producir el pan, entonces multiplico el precio por minuto por esos 3 minutos y me da cuánto le debo cargar al costo de ese pan. Finalmente nos da un valor entre las materias primas, la mano de obra y los insumos, esos valores los sumamos, ¿cierto? Que aquí nos dijeron, entonces para las materias primas nos dio que de todo estamos gastando 101 pesos para producir ese pan.
En mano de obra estamos pagando 141 pesos para producir ese pan, por el tiempo en que se gastan los panaderos y el ayudante en hacer el pan. En costos indirectos estamos pagando 19 pesos para producir ese pan. Entonces, sumamos esos tres costos que son los insumos, la mano de obra y los costos indirectos y nos da aquí en el ejercicio 261 pesos para producir un pan. Pero eso no es lo único que tenemos que tener en cuenta para producir, para el cálculo del ejercicio del pan. Debemos tener en cuenta otros elementos. Entonces, ese pan yo lo distribuyo con un señor que me maneja una moto y es el que va y me distribuye el pan en las tiendas donde yo vendo, en otras panaderías, sí, en algunos proveedores que yo tengo para vender ese pan. Entonces, debo tener en cuenta esos elementos que estoy gastando porque yo estoy pagando una gasolina, unos mantenimientos de la motocicleta y también estoy pagando al señor para que vaya y me reparta esos panes. Entonces, digamos, en gasolina mensualmente me gasto 38,000, aquí dicen 38,400 pesos al mes en gasolina. El mismo ejercicio, debo llevar ese valor al tiempo que le invertimos para distribuir el pan y me da que la hora de moto me da 200 pesos para distribuir ese pan, ¿cierto? Y en una hora se reparten 500 panes. Y la persona le estamos pagando, aquí dijimos que 877,000 pesos al mes, eso, el mismo ejercicio lo llevamos a minutos y tal, y calculamos el valor para hacer la repartición de esos panes. Finalmente, se identifica que los gastos para ese proceso de distribución son de 7,6 pesos por pan. ¿Qué hacemos? El valor que traíamos, ¿cierto? Los costos que traíamos de 261 pesos entre costos de materia prima, mano de obra y el tema de los costos indirectos más el gasto por entregarlo. Y nos está dando entonces que son 269 pesos el costo de producir ese pan. Y ahí solamente estamos identificando el costo. Si yo vendo ese pan a 269 pesos, no voy a obtener ninguna utilidad. Estoy teniendo seguramente un concepto que ustedes vieron, un punto de equilibrio, que estoy recibiendo un valor y que ese valor lo que cubre es el costo de producción, no te cubre absolutamente nada más. Obviamente tú dirás, no, pero es que ahí a ese precio yo estoy recibiendo ya el pago de mi trabajo. Efectivamente, sí. Tú ahí en ese costo de 269 pesos estás recibiendo ya el pago del tiempo que trabajaste para producir el pan. Pero el ideal de esto es que obviamente los negocios deben generar una utilidad. Los negocios deben generar una utilidad. Y entonces tienes que definir esa utilidad. Y en este caso, muchas veces uno dice, no, los productos deben dejar algo muy coloquial que se dice mitad por mitad. No, a mí me debe dar, entonces, ¿qué es mitad por mitad? Que te debe dejar por lo menos un porcentaje del 50% de los, o sea, un porcentaje igual a un valor igual al tema de los costos. Entonces tú dices aquí, no, yo me debo ganar la mitad. Entonces, 269 pesos más 269, ¿cuánto te da? 500 y pico de pesos. Aquí en un ejercicio se definió un porcentaje, ¿cierto? Y entonces se dijo que el precio ideal era 403 pesos. En ese precio tú lo puedes vender de manera unitaria. Pero hablábamos que, en algunos momentos hay algunos proveedores que te vienen, unos clientes que te dicen, no, pero es que te voy a comprar no por un solo pan, te voy a comprar eh, en grandes cantidades, déjame lo más barato. Ya tú conoces cuánto te cuesta producir el pan, cuál es el nivel más o menos de utilidad que quieres tener, entonces tienes esa posibilidad de negociar y de bajarle un poco el porcentaje a tu utilidad y entonces bajas el precio. Igual estás cubriendo tus costos y igual vas a ir obteniendo una utilidad. Pero estás dándole una preferencia, donde digamos estás haciendo una negociación, estás haciendo que el cliente sienta que le estás bajando un poco los precios y entonces ya no vas a obtener
el mismo nivel de utilidad por la unidad, pero sí una venta masiva, obviamente vas a obtener mayores ingresos. Entonces es importante aquí, me voy a devolver un poquito, el hacer la identificación de qué es lo, de qué es, en qué estamos invirtiendo, para hacer el proceso productivo, ¿cierto? Importante en que sepamos identificar y diferenciar que el precio de la mano de obra no es el mismo valor de la utilidad. Tienen que ser distintos. El precio de la mano de obra va incluido en los costos. La utilidad es el valor que vas a cobrar por encima de ese costo de producción. Y por eso es que a veces sentimos, no, es que este negocio no está dando. No está dando porque tú no estás incluyendo en el precio, estás dejando de incluir algunos elementos en el precio del producto, en el costo de los productos, y entonces sientes que trabajas y trabajas y trabajas y efectivamente no estás recibiendo la misma retribución, porque hicimos fue un mal cálculo de los costos. Importante entonces, como les digo, para esto es el tema de la identificación. ¿Qué debemos hacer nosotros por lo menos? Es identificar por lo menos los costos de esos bienes que representan el 80% de las ventas. O sea, ¿cuáles son los bienes que más nosotros vendemos? A eso constantemente hagámosle revisión de costos y revisemos que es que no estemos entonces cobrando, como ya hicimos el cálculo hoy día, y hoy es 1 de enero y estamos a 31 a mediados de año, entonces hagamos revisiones constantes y permanentes del tema de los costos y los precios, porque posiblemente nos están cambiando los precios de los productos o de los insumos y entonces estamos obteniendo menor utilidad. Y entonces, lo que aquí les digo, que es importante hacer, ir costeando los productos en la medida en que nos damos cuenta que el proveedor no está cambiando los precios. Es importante que hagamos análisis de esos costos cuando el cliente te diga, no, pero espérate un momentico, es que yo he ido incrementándote los pedidos y tú te estás manejando el mismo precio. Entonces, hacemos revisión de costos y podemos negociar con ese cliente, ¿cierto? Y también es importante que en la charla pasada del martes veíamos que es, permanentemente debemos ir llenando una base de datos con la información que los proveedores nos están cobrando, el tipo de productos que nos venden. Es muy, muy, muy pertinente que estemos revisando siempre el que los precios no nos estén cambiando, porque eso obviamente impacta en el costo y en el nivel de ganancia y de utilidad que obtenemos por lo que nosotros producimos. Estos ejercicios de calcular los costos, el ejercicio del tema del mercadeo, de hacer la planeación, de innovar, ¿qué debe esperar o qué buscan todos los emprendedores? Lo que buscamos es que eso se refleje en la mejora de nuestros ingresos. Todo esto que estamos haciendo y todo este ejercicio de este programa del PAR busca que haya un impacto en sus ingresos, que usted efectivamente por este proceso productivo y estas actividades que desarrolla y el aplicar sus conocimientos al proceso debe impactar es que usted mejore sus ingresos a partir de la venta de los productos o de la oferta de servicios. Pero como esperamos que esto mejore sus ingresos, nosotros debemos comenzar a controlar ese ingreso, ¿cierto? Y la idea es que comencemos a usar una herramienta para manejar diariamente y para controlar ese ingreso y esas salidas de dinero diariamente de la unidad productiva. Y entonces, hay una fichita, la voy a mostrar aquí, esta, que se llama libro diario. Y la idea es que nosotros podamos ir registrando diariamente lo que entra y lo que sale de la unidad productiva, ¿cierto? Y vayamos calculando cuánto es verdaderamente el efectivo que nos está quedando. Obviamente ese efectivo diario no es toda utilidad. Ahí tenemos entonces, mira, cuál es la parte de los costos y que debemos reservar para seguir en el proceso productivo y haciendo la comparación con la planeación de venta para ver si efectivamente estamos cumpliendo con esa planeación de venta y esos objetivos que nos trazamos. Y si no lo estamos cumpliendo, ¿qué debemos mejorar para cumplir para ir cumpliendo con esas metas? Entonces, el que escribamos diariamente usemos diariamente el tema de controlar el ingreso y la salida del dinero que nos permite entonces saber efectivamente cuánto estamos vendiendo cada día
y cuánto es el dinero, como les digo, si hacemos el control de costos y de precios, cuánto efectivamente es lo que nos está quedando de utilidad. Evita que hagamos cuentas alegres, y eso todo el tiempo lo hacemos. No, como yo no estoy sabiendo ni cuánto ingresa ni cuánto, veo aquí en el tarrito donde echo la plata, veo una cantidad considerable de billetes, creo que todo eso es ganancia, y entonces si yo no estoy controlando cuánto es la parte de costos de la producción, hago cuentas alegres, me la gasto, y cuando vamos a ver miércoles me quedé sin el capital, ¿cierto? Me quedé sin el plante, como lo llama uno muy comúnmente, porque no hacemos ese control del ingreso del recurso y el control de efectivamente cuánto es lo que debemos volver a reinvertir en el proceso productivo. Nos da muestra semanalmente también ese control de ingresos, ese escribir en esa fichita de cuáles son los productos que más se venden, entonces cuáles debemos seguir impulsando, cuáles tienen menos salida, y entonces planear estrategias para mejorar esa salida de esos productos. También nos da entonces pautas para hacer ahorro, porque como sabemos cuánto estamos teniendo de ingresos versus la diferencia con los costos, sabemos cuánto es la proporción que nos queda de utilidad, cuánto es lo que debemos destinar al mantenimiento del hogar y cuánto es lo que nos queda y que podremos ahorrar. Y en ese sentido, en la medida en que podamos ir ahorrando, pues podemos seguir persiguiendo ese mapa de sueños que nos planteamos y que conversábamos en la charla número 1. Y aquí viene el concepto entonces del tema del ahorro. ¿Por qué es importante ahorrar? ¿Por qué es importante que nosotros guardemos una porción en la medida de las posibilidades, diariamente, semanalmente, mensualmente? Con base en eso es que vamos a comenzar a perseguir esos sueños familiares, esos sueños de seguir haciendo crecer la empresa, de seguir mejorando nuestro nivel educativo, de mejorar el nivel educativo de nuestros hijos, que eso es una meta que todos los padres tenemos, ¿cierto? Lo hacemos a partir de ese ahorro que que la idea es que comencemos a tener. Entonces, obviamente, como tenemos una capacidad identificada de ahorro, nos podemos plantear unas metas a mediano, a corto y a largo plazo. El tema del ahorro también nos permite que en algún momento dado tengamos capacidad de reinvertir en el negocio y de hacerlo crecer, ¿cierto? Y como les digo, de impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra familia a partir del tema del ahorro. Estamos teniendo ya el control del ingreso diario y del control de la diferencia entre utilidades el tema de costos de precio y costo de venta, y sabemos cuánto distribuimos a la manutención del hogar. Esa porción de dinero que nos queda de excedente, hombre, ¿qué es lo más conveniente que debemos hacer? Destinarlo a perseguir los sueños, a perseguir que, hombre, un sueño que yo tengo es que yo quiero cambiar este teléfono celular porque a mí me está exigiendo mi negocio el manejo de las redes sociales, y este telefonito que tengo, cuando me escriben por el Instagram, se me traba. La conexión de internet se conecta para internet y se pone lento, se calienta cuando le pongo el flash para una fotografía, cuando estoy tomando fotografías para el negocio, o ya la batería se me está desgastando y lo cargo, y cuando ya yo contesto una llamada se descarga inmediatamente. Entonces, esta posibilidad de ir ahorrando, de que tengamos esa conciencia del ahorro, nos da la posibilidad de reinvertir en esas cosas que son prioritarias para el negocio, pero que muchas veces no tenemos la capacidad inmediata para invertirle. Este tema del teléfono celular, el tema de seguramente seguir invirtiendo en el material publicitario, porque ahora nos hicieron una inversión, pero en un momento dado esa inversión ese material se va a agotar y necesitamos reinvertir en eso. Todo este tema del ahorro tiene muchos fines y que obviamente impactan en mejorar nuestra capacidad productiva, pero también perseguir los sueños y las metas que nos podemos como familia. En la cartilla que ustedes van a recibir les va a llegar, además del paso a paso, y va bien explicadito ese paso a paso para el cálculo de los costos, viene una ficha, que voy a mostrarla por aquí. Me la abro por aquí. Una ficha en donde, en la medida en que nosotros vamos haciendo el cálculo de los costos con el paso a paso que viene en la cartilla, podemos ahí, para que no usemos una hoja y que la hoja se nos pierde y la hoja
me anoté por aquí, me embolaté y no supe cuál fue el valor que anoté. Hay una tablita que también creo que la van a recibir en un CD y la pueden ir usando. Esa tablita te permite ir controlando los datos para el cálculo de los costos. Por aquí se las muestro. Es esta que está aquí. Esta. Y en la cartilla va a venir el ejercicio, ¿cierto? Y viene el ejercicio y la tablita diligenciada con los datos que nos van dando en el ejercicio del PAN, para que nosotros podamos ir identificando dónde es que anotamos cada dato que vamos calculando. Y viene en blanco para que entonces nosotros podamos comenzar a hacer los ejercicios del cálculo de los costos de los bienes que ofrecemos. Oye, César, pero es que lo que pasa es que yo no vendo panes ni vendo nada que produzco, yo lo que hago es un de comercialización, o lo que hago es vender un servicio. Yo soy plomero, electricista, arreglo computadores. Este ejercicio, como les digo, también se ajusta para ese proceso, porque obviamente tú lo que debes identificar más que nada es definir cuál es el salario promedio que un electricista o un plomero debe tener mensualmente, cuál es ese ingreso mensual que tú debes tener, y entonces, con base en, haces el cálculo de tus horas de trabajo, cuánto cuesta tu hora de trabajo, y como defines que el arreglar ese ventilador te gastas 2 horas, entonces cuánto tienes que cobrar por ese servicio, ¿cierto? Y además, como usas unas herramientas, debes calcular más o menos cuál es el uso el precio de hacerle un mantenimiento, de volver a adquirir la herramienta o mejorarla. Cargas ese precio en el tiempo que inviertes en arreglar el ventilador y vas definiendo los precios de tu oferta de servicio. El ejercicio se ajusta también para hacer ese cálculo. Como les digo, digamos, la raíz o el principio fundamental de esto está en que identifiquemos todos los elementos que usamos para el proceso productivo. Importante que diferenciemos ese tema de la mano de obra con la utilidad, porque tendemos muchas veces a confundirlo. Yo les pongo un ejemplo de una persona cercana que conozco, que tengo y que está haciendo un emprendimiento de un tema de unos deditos y los distribuye. Y él me decía, oye, este negocio definitivamente no me da. Ajá, ¿por qué no te da? Porque es que yo produzco todos los días y pago lo que tengo que pagar, ¿cierto? Con base en el precio de venta, y no me está quedando nada. Pago el crédito que me hice, le pago al señor que está aquí y no sé qué, y no me está quedando nada. Y le digo yo, José, y ven acá, hagamos esa identificación de todos los costos. Hombre, no estaba calculando el costo del espacio de su casa, no estaba incluyendo el costo del espacio de su casa que tiene para la unidad productiva, no estaba incluyendo el tema de la mano de obra, entonces lo confundía con la utilidad, ¿cierto? El tema de los servicios públicos tampoco lo estaba incluyendo en el precio, estaba cobrando un precio por el precio, estaba casi por debajo del punto de equilibrio, o sea, cobraban menos de lo que efectivamente se estaba gastando. Entonces, fíjense la importancia de nosotros poder identificar el tema de todos los elementos que efectivamente usamos o invertimos para el proceso productivo. Y eso impacta en el nivel de ingresos y en el nivel de utilidades que vamos a obtener. Y eso impacta también efectivamente en que podamos tener una capacidad de ahorro, y entonces poder seguir cumpliendo y persiguiendo esos sueños que tenemos. Es importante, como les digo, importante que en el cálculo de los costos identifiquemos esos elementos que usamos y que podamos tener certeza de que el precio que estamos cobrando tiene todo incluido, y que además, obviamente, como estamos incluyendo un tema de una utilidad, podamos tener esa posibilidad de negociación de precio con los clientes que manejamos diariamente o comúnmente. Esa es la generalidad de la charla.
Como les digo, en la cartilla les va a venir el paso a paso muy detallado de cómo hacer ese cálculo con ese ejemplo del PAN, la matriz ya desarrollada, la tabla ya desarrollada para que ustedes puedan comenzar a hacer su ejercicio a manera individual. No sé si hasta allí tienen preguntas, comentarios o también aportes de Oreales y de Wilmer, que como saben, ellos trabajaron con ustedes esta primera parte del tema de las finanzas en la parte de formación. Entonces, ¿qué elementos creen que podemos cruzar aquí, que son importantes de lo que vimos allá y cómo traerlos para este cálculo de los costos? Hola César. Sí, la escuchamos. Hola. César, sí, una pregunta. Algo que me inquieta, ¿no? Tú hablaste en la parte Te escucho un poco lejos. Ahora sí. Dale, dale. Bueno, mira, cuando hablaste de la parte de que debemos ahorrar, sí, y todo esto que tú nos has dicho, nosotros efectivamente lo vimos con Oreales. Y la parte que quiero saber es qué tanto o qué porcentaje podemos ahorrar. Lógico, tenemos que proteger el costo mejor dicho, la inversión, por decir así. Ya nosotros tenemos que proteger eso. Tenemos que tener en cuenta los gastos, los fijos, bueno, todas las cuestiones ahí. Y adelante que nosotros debemos, pero qué tanto podemos o qué porcentaje podemos ahorrar de todo esto que nosotros hacemos, de todas estas cuentas que tenemos que hacer. Señora, el porcentaje de ahorro, obviamente, nos lo define a ver, el porcentaje de ahorro lo definimos con base en, obviamente, los ingresos que obtenemos, ¿cierto? Por la utilidad que obtenemos del negocio versus los gastos, entonces, porque ahí se viene una inversión en el tema de la manutención del hogar. O sea, aquí en el cálculo del precio del precio del producto, nosotros no estamos incluyendo ningún elemento de la manutención del hogar. Entonces, obviamente, si vamos a obtener una utilidad por la venta, debemos identificar y también hacer cálculos de cuáles son esos gastos que tenemos nosotros mensualmente en el hogar, y ahí podemos ir identificando esa porción de ahorro. Obviamente esos son valores proyectados, porque usted dice, no, yo este mes vendí y me quedó utilidad 100.000 pesos. Los gastos en mi casa proyectados son 80.000. Bueno, mi porción de ahorro no van a ser los 20.000 de la diferencia, van a ser 5.000 porque yo debo dejar 15.000 pesos para unos gastos que pueden salir de imprevistos. Entonces, esa porción de ahorro, obviamente tú la defines es con base en la utilidad que tienes el negocio, los gastos que tienes en tu hogar, y en esa diferencia, pues, identificar cuál es tu capacidad efectiva de ahorro. Ok. Ya más o menos ya tengo una idea de lo que me estás explicando y de lo que de pronto yo puedo hacer aquí en mi unidad de negocio. Sí, exactamente. Como les digo, es un tema de la diferencia entre lo que obtuviste finalmente de utilidad o lo que proyectas tú obtener de utilidad, cuánto vas a gastar en tu hogar, y ahí vas teniendo unas proporciones de valores, y con base en eso defines. Yo, como te digo, puede darte una diferencia. Yo entre lo que obtengo de utilidad por el ingreso de la unidad productiva versus los gastos del hogar, me quedan 20.000 pesos, voy a ahorrar los 20.000, eso es una decisión propia. Pero obviamente siempre hay que tener en cuenta que para el hogar hay que dejar también unas proporciones de ahorro por imprevistos. Entonces,
de esa diferencia o esos valores de utilidad, cuánto dejas para imprevisto y cuánto vas a destinar definitivamente al tema del ahorro. Sí, porque es que anteriormente, antes de nosotros tener este conocimiento de saber toda esta cuestión de emprendimiento, pues lógicamente uno trabajaba y básicamente todo se iba en gastos, o sea, lo que tú te ganabas, a veces hasta la misma inversión se convertía en plata de bolsillo y uno se gastaba todo, por decirte algo. Ya ahorita que uno está aprendiendo a diferenciar una cosa de otra, que la materia prima, que el gasto, que la luz, que eso, todo significa eso, entonces ya uno pues como que ya se organiza mucho mejor así. Exactamente, es que ahí la importancia de esto es, en el tema del cálculo de los costos, es que identifiquemos, como usted lo dice, o sea, todos los elementos que efectivamente estamos usando para el proceso productivo, porque es que muchas veces dejamos cosas de lado. Hombre, no, es que la luz es la luz de la casa, no, tú estás usando una proporción de luz para el proceso productivo, tu proceso productivo debe retribuir ese gasto de la energía, el tema de la mano de obra. No es lo mismo la mano de obra que la utilidad del proceso productivo. El proceso productivo te tiene que, por los costos, en los costos va tu mano de obra. Luego que defines precio, entonces defines un porcentaje de utilidad y son dos temas totalmente distintos. Y en eso incurrimos muchas veces en ese error. Y por eso, como dice usted, sentimos que no está siendo rentable el negocio, pero es porque estamos teniendo un proceso o sea, hacemos un mal proceso en la identificación de los elementos que debemos incluir en el cálculo de los costos. Listo, gracias. Es que yo considero que también sí, uno de los errores más grandes que se tienen y que yo evidencio con los microempresarios es que se sacan las cuentas de solo la materia prima. Entonces, para hacer un vestido me gasto un tanto de tela, una corredera y 2 botones. Pero entonces se le dice, ¿cuánto vale el vestido? Entonces se saca la cuenta, se le pone un valor ahí adicional de utilidad, pero no se está teniendo en cuenta todo ese tema de la luz, no se está teniendo en cuenta el mantenimiento de la máquina, el tiempo que se dedicaron a hacer el producto también. Entonces, todo eso hace parte del costo y no puede quedar por fuera a la hora de sacar las cuentas y poder estimar ese precio de venta. Porque si ahora mismo de pronto, bueno, ustedes mismos lo pueden hacer, pero si en alguna eventualidad ya ustedes van a trabajar a una proporción más grande y ya toca conseguir personal externo y hay que pagarle la hora o pagarle la producción, entonces ya no les darían las cuentas, ya ese precio ya quedaría de pronto muy, muy bajito. Entonces hay que tener en cuenta todos esos costos para poder estimar un precio adecuado que les deje un margen de utilidad bueno. Así es. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios o aportes que quieran hacer o digamos algún ejercicio real que ya ustedes hayan hecho en el cálculo de los costos y que sintieron que de pronto les dejó algo por fuera. ¿Qué elementos creen que han dejado ustedes en algún momento de incluir en ese cálculo del costo y el precio del producto? También les menciono otra cosa. En estos momentos de la pandemia, el momento que vivimos en la economía, ¿qué está pasando? Que muchos insumos se están subiendo de precio o que estamos comenzando a tener que invertir en elementos adicionales
a lo que normalmente, en lo que normalmente debíamos invertir para el proceso productivo. Les pongo un ejemplo sencillo para alguien que es hoy día electricista y va a la casa de X personas a hacer un servicio. Lo primero que tiene que llevar es un tapabocas. Eso era un elemento que tú no lo tenías en cuenta para hacer la prestación de servicio de electricidad. Entonces tienes que comenzar a tener en cuenta esos elementos adicionales en el cálculo de tus costos. Las personas que son, por ejemplo, manicuristas, efectivamente vamos a comenzar a invertir en otras cosas, porque el tapabocas, ¿cierto? El alcohol, el gel antibacterial, los guantes, o sea, comienza, a partir de este tema de la pandemia están comenzando a surgir la necesidad de unos elementos adicionales por toda la bioseguridad que debemos tener en el proceso productivo. Y recuerdan que nosotros hablábamos en la charla del tema de mercadeo, que en las redes sociales se muestra y se debe mostrar que parte de tu proceso productivo debe ser limpio. Las personas deben ver una imagen y deben sentir garantía de que tú estás usando todos los elementos necesarios para garantizar que tienes una producción ordenada y limpia y que ofreces un producto adecuado sanitariamente. Entonces, esas situaciones así son las que yo les digo que debemos tener en cuenta para ir volviendo a hacer cálculos de los costos de producción y de determinar los precios. ¿Por qué? Porque veníamos con el pan a 400 pesos, surgió esta pandemia y yo lo seguí cobrando a 400, entonces posiblemente que vas a comenzar a sentir un bajón en el nivel de utilidad porque te surgieron otros elementos que no los incluiste en el costo, se te elementó ese costo de producción, entonces eso te impacta en el nivel de utilidad que obtienes. Entonces, Así es. Es importante que constantemente hagamos esa revisión y no es que yo definí un precio y ese precio se queda fijo durante todo el tiempo, no, te va moviendo. Todos los días a principios de año aumenta el transporte, aumenta el precio, totalmente el precio de la gasolina, y ese precio de la gasolina impacta en los precios de muchos bienes en el mercado, los cuales nosotros necesitamos para producir. Eso debemos constantemente irlo valorando. Sí, sí, y como para complementar lo que decía César, podríamos tomar de ejemplo también o tener el caso de lo que son los fletes, lo que son los transportes. Normalmente si alguien, por ejemplo, el tema de confecciones, porque eso pasó, surgió la oportunidad de pronto para hacer unos uniformes aquí en Barranquilla, unos uniformes en tela antifluido. Entonces resulta de que la tela antifluido aquí subió demasiado. Después de costar 6.800 pesos el metro, ya llegaba a costar 10.000 y pico, y había otro proveedor que cobraba 13.800 por el metro. O sea, casi que aumentó el doble. Y por otra parte, los almacenes estaban despachando a domicilio, y llevar ese domicilio del centro hasta cualquier lugar, ya un taxi cobra 10.000, 15.000 pesos. Entonces, todos esos eran costos adicionales, y que no era sostenible la producción, por lo menos en el tamaño en el que se estaba necesitando en ese momento. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas variables, porque no podríamos decir ahora mismo cuánto cuesta tu producto y de estar el mismo precio de antes. O sea, tienen que averiguar primero cómo se ha impactado toda esa cadena productiva, desde la materia prima hasta otros gastos o costos que se le suman a eso, incluyendo, por ejemplo, que hay materias primas que están agotadas y que las tienen que traer de Bogotá, de Medellín o de otra ciudad, y eso también se ve afectado por el tema de los fletes. Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, como actualizar lo que dice César, hay que actualizarse y sacar las cuentas completas de todo lo que conlleva para poder ofrecer el producto. Claro, y además porque es que nosotros, y yo creo que en una de las visitas que hablábamos, que hicimos con Wilmer y con Boreales, donde el señor Javier conversábamos esto, tenemos ya hoy en día un pie, nos pusieron un pie, un plante. Ese plante, ¿qué es? Esa es la inversión inicial del negocio. Eso no lo podemos dejar disminuir
y debemos todo el tiempo en este análisis de costos siempre ir identificando los valores que vamos a ir reinvirtiendo para mantener el proceso productivo. O sea, yo no es que ahora recibí una madera, ¿cierto? Por parte del programa, produje unas camas, vendí las camas y todo es utilidad. No, identifiquemos cuál es el costo de esa madera que recibimos por parte del programa y ese valor debemos separarlo de finalmente lo que recibimos por el precio de la cama que vendí, y eso lo debemos reinvertir nuevamente en madera, porque ese plante debe permanecer por lo menos igual en como el programa nos lo entregó, o irlo incrementando, exactamente, o irlo incrementando poco a poco. Entonces es importante que identifiquemos eso. Sí, Yaceira pues anota algo por acá en el chat y ella dice pues que ha llevado las cuentas de la producción, ha aplicado los costos y ve ganancia, pero cree que no es la adecuada. Y aumentando el precio. No sé cómo aumentar el precio del producto sin que se afecte a los clientes. Sí, a veces es un poquito como difícil decirle, por ejemplo, en el caso de Yaceira, que son servicios de peluquería y estética, ¿cómo podría decirle, por ejemplo, a una persona que el blower antes costaba, no sé, 15,000 pesos y de pronto decirle, no, es que ya no cuesta 15,000, sino 20,000? Porque de pronto las materias primas aumentaron, o todo este tema de los fletes que ya no, o sea, el solo hecho de que un domicilio ya te lo lleve y no seas tú el que puedas ir a comprarlo, porque te puedes ir en bus y de pronto te regresas en bus, entonces el flete ahí te costaba 5,000, pero si ya se lo pagas a un domicilio, ya el domicilio ya te va a cobrar 10,000, 15,000 pesos tal vez, entonces eso va aumentando también. Entonces ahí hay que mirar cómo puede ser esa estrategia. Y creo que volvemos a algún tema, a ese tema en que de pronto alguna vez se habló, y es que tu diferenciación con la competencia no puede ser el precio. Esa innovación o ese valor agregado no puede ser el precio, porque si fuera el precio, entonces la competencia lo baja, entonces te toca bajarlo. Y en este caso, que no es bajarlo, sino es subirlo, lo primero hay que averiguar cómo está en el mercado, ¿verdad? Toda la competencia, cómo están los otros salones haciendo. Y hay veces que esa competencia no puede ser para competir como tal, sino más bien para unirse, porque si de pronto todos los salones de belleza dicen, bueno, la cuestión es que todo se subió, entonces vamos a tratar, no sé, de ponernos de acuerdo a ver si ya el blogger no vale de 15,000, vamos a ponerlo todo que ya cueste 18,000 el mínimo, por ejemplo, porque es que los insumos subieron. Entonces, de pronto ahí se podría hacer algo. No es fácil, yo sé, porque siempre la competencia se ve como eso, como la competencia, pero eso podría ser un punto de partida. Y lo otro es lo que decía de que el precio no puede ser ese valor diferencial, o sea, tiene que haber otra cosa que me haga ir a mí al salón de Yaceira, y que si antes me cobraba 15,000 y ahora me va a cobrar 18,000, yo diga, no importa. Ella me explicará, bueno, listo, que los costos, que esto, y no importa, porque el servicio es tan bueno, porque el trato es tan bueno, porque el ambiente es tan relajado de pronto allá, porque allá, o sea, me dan café, las revistas están de última moda, porque me ponen un televisor y donde yo puedo verme la novela, pues donde, no sé, alguna cosa que es lo que realmente hace ese valor agregado, esa diferencia frente al resto de negocios. Entonces es como ese tema de mirar a ver qué más le ofrezco yo al cliente, que el precio sea lo último que le interese, porque siempre va a haber gente que dispuesta a pagar por un servicio o un producto, así cueste lo que cueste. Entonces de pronto ahí es como que tratar de enfocarse en eso y siempre explicarle al cliente por qué se dan las salsas. No sé, César, que de pronto que nos pueda No, claro, aportar con eso. algo que conversábamos es el tema de también comenzar a armar paquetes y armar promociones de paquetes. Por ejemplo, el blower, ven por el blower, pero blower más uñas, y bajas un tris el precio, un tris, pero ¿en qué te va a beneficiar eso? Porque vas a tener unos utensilios que usas y entonces no tienes que gastar 2 o 3 tapabocas, sino un solo tapabocas para hacerle blower, para hacerle las uñas, y ahí vas ahorrando un poco de valores en temas de costos de inversión. El tema de los paquetes, lo que buscan es eso, que te compensen
te compensen precios, pero no por el lado, te compensen ingresos no por el lado del precio, sino por el lado de los costos, porque tú utilizas para 2 o 3 cosas un solo bien o una sola inversión. En el tema también de las compras, lo que está diciendo Reales, y lo hablábamos ayer, tenemos que comenzar a hacer planeación de las compras y entonces evitar tener que pedir 3 y 4 veces el domicilio. Tratar de que ese domicilio sea 1 o 2 a la semana y entonces en ese domicilio hacer el pedido de todo lo que necesitamos y ahí comenzamos a ahorrar un poco de costos del valor, de los valores adicionales que estamos pagando. Correcto, esa es una buena estrategia, ya de la mano con lo que ya se habló en una charla anterior de planificación, ¿verdad? Hay que planificar y no estar saliendo, menos ahora que no podemos estarnos exponiendo, entre menos salgamos a la calle, por ejemplo, al centro donde hay muchísima gente, donde hay más márgenes de contagio, es mucho mejor hacer una sola compra, salir una sola vez, hacer la compra de la quincena, del mes, dependiendo los márgenes o los manejos que ustedes le den a cada negocio y no estar haciendo tanto salida porque esos son más fletes y más gastos. Correcto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en esta línea perdón, sí, no fue Yaceira la que escribió, sino Yacira. Ok, bueno. es del grupo de Wilmer, sí, qué pena, leí mal. Ok, Oreales y César y todos los beneficiarios, muy buenas tardes. En esta línea de lo que se estaba hablando, pues quisiera comentar o retomar algunas cosas dentro de esta parte de esas preguntas y de todo lo que se estaba hablando. Pues primero que todo, interesante acá, que ojalá todos tengan ya aparte y bien sea en un papel o en un Excel, como sea, ese formato para poder hacer ese análisis de costo, donde usted tenga, en el caso de lo que siempre utilizamos, el ejemplo del pan, el costo siempre de la harina, de los huevos, de la leche, del azúcar, de todo lo que incluye ahí y hasta de la mano de obra. Y también tener ese porcentaje de lo que pesa esa determinada materia prima en el pan que se hace o en el blower que están haciendo o en las uñas. Entonces, cada insumo, mirar qué tanto peso tiene. Inclusive, dentro de ese costo, si es posible, como tienes estructurado el costo, lo que vale la parte logística, el transporte, el acompañamiento, lo que se necesite para hacer llegar ese producto al beneficiario del empaque, al cliente, perdón. Entonces, eso primero, tener como un formato que nos ayude a calcular los precios constantemente. Pues hay que tener en cuenta el tipo de productos. Ustedes no pueden decirle al cliente, hoy le cobro 10,000, mañana 12,000, la otra semana 11,000 y el otro día 9. Pues hay que tener un margen, como un margen donde yo pueda decir mi ganancia, mi utilidad va entre un 20 y un 30% o entre un 30 y un 50%. Ahí me puedo mover. Entonces, bien decía, no, es que estoy afectando mi utilidad porque estoy asumiendo todos los incrementos en costos que se ha tenido. Bueno, hay una parte, un margen donde dice, bueno, yo me estoy ganando entre el 30 y el 50%, pero ya cuando llego al 35, es una alarma para poder empezar a anunciarle al cliente o decirle, bueno, definitivamente esto ya no vale 10,000 pesos, sino vale 11,000 o vale 12,000. ¿Por qué? Porque eso que decía Reales, hay que estarle comunicando constantemente al cliente y tener ese argumento de venta, o sea, el por qué yo subo el precio. Pero nuevamente, como lo decía Reales, ese no debe ser el diferenciador. O sea, el diferenciador tiene que ir encaminado a que yo le ofrezco algo diferente a mi cliente, un producto, un servicio muy diferenciado o con alguna variación de diferenciación
que ese cliente sienta que vale la pena pagar ese pequeño incremento sin ningún problema y lógicamente revisando siempre sus costos. Eso ahí. Entonces ustedes, el precio no se tiene que ir solo por lo que el costo de las materias primas, sino por la calidad de ese producto y ese diferenciador también puede ser. Y como esté la competencia, sí, usted mira el precio de la competencia, pero también está mirando esa calidad del producto, esa atención. Pero, ojo, no se hagan creer de que ustedes siempre dicen de buena calidad y de la mejor atención. Pregúntenle al cliente cuando le da el servicio, cuando le entrega el producto, después, una semana después, a los pocos días o al finalizar, ¿cómo se sintió atendido? ¿Cómo le pareció el producto? ¿Qué tal? ¿Cómo está la atención? ¿Cómo está el servicio? ¿Qué días estuve en una entidad y me atendieron? Bueno, no me resolvieron lo que iba, pero a los pocos días me llegó un correo preguntándome cómo se sintió atendido. ¿Le resolvieron o no le resolvieron? ¿Qué otra cosa? Y yo ahí envié mi respuesta. Insatisfactoria o como sea. Insatisfactoria en que no me resolvieron, pero la atención fue muy buena y bajo los términos como estamos ahorita en la pandemia. Entonces hay que aclarar eso y de pronto un cliente les puede decir a ustedes, oiga, muy buena la atención, pero muy malo el producto. Puede pasar. O al revés. Oiga, lo que pasa en muchas partes, yo a esa tienda no voy porque ese señor es muy mal geniado o esa señora me trata muy mal. Y pueden estar muy barato el precio, pero por allá no vuelvo porque me tratan mal. O al revés, no, eso lo tratan a uno de mil maravillas, pero a mí no me importa y por eso pago lo que sea porque me trata muy bien. Entonces, ahí viene como la psicología con el consumidor. Entonces, siempre estar pendiente de esa estructura de costos, en ese porcentaje que afecta a cada insumo. Y para en estas épocas, ya teniendo en cuenta eso, pues como lo decía César, ¿en qué momento yo puedo armar un sistema de promociones, de descuentos por paquetes? O ustedes estar mirando, por ejemplo, para los que prestan un servicio o algo así, ¿cuál es el día de menos flujo de gente o la hora de menos flujo para que puedan, entre comillas, hacer la hora loca o como en el cine, martes 2x1, algo así? Ese es el objetivo y finalmente reiterar lo que comentaba Reales. Hay que planificar la logística de compras en estos días. Siempre, siempre, no solo por el COVID, pues primordialmente yo diría eso en esta época de pandemia, sino por estructurar y reducir costos en lo más posible al momento de las compras y que no tengamos grandes incrementos en ese ítem. Eso era todo. Gracias, Fray. Bueno, no sé si César tenga algo que agregar para cerrar de pronto acá la charla o todavía hay algo para revisar. No, Reales, pues de mi parte me resta es augurarle primero que todo el mayor de los éxitos a todos los beneficiarios, a todos los compañeros de este equipo de trabajo, porque siempre he dicho, esto es un equipo de trabajo en el que todos y cada uno está aportando su esfuerzo porque se mejoren esa condición de vida de las personas que hacen parte del PAR y que bueno, yo quedo muy atento de verdad en lo que los pueda seguir apoyando. Hoy cerramos este ciclo de proceso de formación, pero la herramienta la van a recibir y entonces seguramente van a venir unas acciones de refuerzo por parte de Wilmer, por parte de Oreales. Ahí en lo que yo pueda seguir apoyándolos voy a estar muy, muy pendiente. Muchas gracias de verdad por el espacio y por todo el nivel de atención y el esfuerzo que sé que muchos hemos hecho por atender estos espacios de compartir información. Bueno, César, muchas gracias.
Muchas gracias. Y decía Jorge Alex. Sí, bueno, quería comentarles a lo del equipo de Barranquilla, recordarles, ya se lo habíamos hablado ya por el grupo, pero para que no se me, ya que los tengo aquí todos cautivos, ahora nos vamos, les voy a poner en el grupo de WhatsApp el enlace para la charla con María Eugenia, para que nos pasemos para allá, así como habíamos quedado, y aprovechar acá el que estamos ya ahora mismo todos dispuestos a la charla. La charla la íbamos a hacer ayer, Fray, la de taller de redes sociales, pero María Eugenia tuvo ahí un pequeño inconveniente de salud y no pudimos hacerla, entonces la pasamos para hoy para pegarla con esta. Ah, qué bueno. Sí, Ojalá entonces ya les voy a colocar al grupo, les voy a colocar en el WhatsApp el enlace para que por favor nos vayamos pasando para allá. Ah, ok. Oreales, yo le Sí. podría decir que como esto se puede generar el mismo impacto y todo, si alguien está dispuesto de pronto del grupo de Wilmer a continuar, compártele el link para que todos estén ahí presentes. Ah, lo voy a colocar, sí, porque yo se lo había pasado a Wilmer. Ya lo voy a poner en el chat. Para que no se pierdan todos, inclusive podría ser que sea aquí dentro de este mismo grupo. César, cerramos ya lo referente al maletín y se conectan con el otro. Ah, bueno, sí se eso les iba a decir, que si querían que podían quedar aquí en la sala, bueno, para que no se dispersen. El tema, César, es que si llegan otros, para que tú me hagas el favor entonces de darle entrada. Yo era como para no molestarte, porque de pronto van a estar entrando otros que no alcanzaron a conectarse, que me escribieron que estaban en la calle, que lleven para la casa. Entonces van a entrar otras personas. Entonces era para no estar dependiendo de pronto de que y si tú te ocupas, entonces no molestarte con él. Eso sí es cierto. Porque esto sí te pide el tema de ir autorizando. Sí, ingreso. Sí, por eso fue que yo dije, para no estar molestando a César, pidiéndole el ingreso. Sí, además Maru también está allá en la otra sala, sí. Vámonos para la otra sala, no me preocupen. De todos modos, yo les voy a poner el link aquí para que del grupo de Wilmer, los que quieran entrar al taller. Ahora yo igual se los mando a ellos al grupo de WhatsApp, pero en serio, en la noche allá es complicado. O sea, yo quisiera que todos se pudieran conectar, pero no voy a ser muy positivo. Voy a mandarlo para ver quiénes logran conectarse. O sea, realmente en el día hay problemas de conectividad, en la noche aún más allá en Suán y Campo de la Cruz. Entonces, yo todo lo voy a compartir al grupo para ver quiénes se conectan. Perfecto. Okay. Los que tengan la posibilidad, esto es como es algo adicional, como está en ese diálogo de pares, no es obligatorio entre comillas, es los que se puedan. Y ojalá, Oreales, si es posible que la grabes y después se comparte, se edita. Sí. Es que incluso, mira, ya nosotros hicimos este taller, pero también hubo un problema ahí de conectividad, no quedó muy bien la grabación, entonces por eso hoy lo vamos a repetir, como a reforzar esa primera parte que es, María Eugenia pues explica cómo crear la página de Instagram, la página de Facebook empresarial, cómo convertirlas en cuentas empresariales y luego cómo integrarlas, unirlas. ¿Ya? Que es la recomendación. Entonces, hoy lo vamos a hacer nuevamente desde cero. Entonces, hoy sí vamos a intentarlo otra vez, grabarlo y la grabación yo se las voy a compartir.